Hola, soy Osvaldo José Gorgasi, miembro de la Junta de Estudios Históricos del barrio Parque Chacabuco. Agradezco a la Junta Central esta oportunidad que nos da para exponer sobre el tema del Pacará de Segurola. Vivimos en tiempos de pandemia y de alguna manera queremos recordar cómo a través de la historia la humanidad soportó situaciones similares. En el caso particular de hoy vamos a ver el tema de la viruela, que es una enfermedad tan grave que cuando se produjo una epidemia se decía que hasta el 30% de las personas afectadas llegaba a morir. Bien, hasta la creación de la vacuna, obra de Edward Jenner, los métodos utilizados eran un tanto rudimentarios y no eran tan efectivos. Edward Jenner lo que hace es que observa que las vacas de la zona donde él trabajaba, el médico ruralista, el Gloucester, también soportaban un tipo de enfermedad muy similar al que se le llamaba viruela bovina. Entonces, las personas que trabajaban con estas vacas también se enfermaban de esta viruela bovina y no eran afectados por la viruela humana, que era la que realmente hacía estragos. Entonces, comienza a ensayar, inocula a personas con esta viruela bovina, luego las inocula con la viruela maligna, o sea, con la viruela humana, y ve que las personas no son afectadas. Claro, no comprende muy bien la situación porque todavía faltaban 80 años para Louis Pasteur, faltaba todavía un siglo para poder hablar sobre virus, pero el tema era que la cosa funcionaba y la medicina también muchas veces avanza en forma empírica. Después vienen los sabios que van descubriendo el porqué de las cosas en realidad se producen. Bien, cuando llega a oídos del rey de España esta solución, él acepta la creación de una expedición llamada la Real Expedición Filantrópica, más conocida como la Filantrópica, que lleva la vacuna de Edward Jenner a sus dominios por todo el mundo. El problema es que el virreinato del Río de la Plata está muy al sur y, por H o por B, la filantrópica no pudo enviar sus elementos para que la vacuna llegara al Río de la Plata. Pero en 1805, Antonio Machado de Carvalho, que era en realidad un esclavista, que para que su capital, que eran justamente los esclavos, no se perdiera, no se viera disminuido, también los vacunaba contra la viruela y llevaba los elementos necesarios también para propagarla. La persona llega en 1805 a Montevideo y el 28 de julio de ese año se reúne en lo que hoy es la Casa de Gobierno, en ese entonces el Fuerte, se reúne con el virrey Sobremonte, la gente que formaba el Protomedicato y la Junta de Sanidad, y deciden empezar a propagar la vacuna de Edward Jenner en el Río de la Plata. Bien, esto produce una situación de necesidad de conservación de la vacuna de la viruela. Y es nombrado el sacerdote Saturnino Segurola con esa responsabilidad. O sea que Saturnino Segurola comienza su actividad con el tema de la conservación de la viruela con los últimos virreyes, pero sigue del Río de la Plata y sigue con la primera junta, con el triunvirato y así sucesivamente. Durante 16 años es prácticamente el responsable de la conservación, de la propagación e inclusive de la inoculación de la vacuna. Es decir, él mismo aprende la técnica de vacunar a la población a través de sus contactos con el doctor Come Argerich y empieza la vacunación en lo que hoy es lo que se llama la manzana de las luces. Pero él también frecuentaba a su hermano, Romualdo Segurola, que tenía una quinta en las cercanías del Polvorín de Flores.
Polvorín de Flores no es ni más ni menos que hoy el Parque Chacabuco. La quinta llegaba cerca de los límites, hasta lo que hoy es la avenida Eva Perón. Imaginemos que las quintas en esa época tendrían aproximadamente unas 10 a 12 manzanas, la calle Puan no estaba abierta, entonces cerca de la casa de la quinta había un pacará donde la familia se reunía a conversar. Romualdo Segurola estaba casado con una tocaya suya, doña Romualda Gregorio de las Heras. O sea que la persona, en realidad, era hermana de Juan Gregorio de las Heras, el famoso general del ejército de los Andes, sobre todo famoso por haber salvado todo un batallón en cancha rayada, que permitió reconstruir el ejército de los Andes para que San Martín siguiera con la campaña. Bien, entonces Saturnino Segurola entonces se reunía muchas veces con su hermano, con Juan Gregorio de las Heras, y con otra gente que visitaba ese lugar, y a la sombra de este pacará comenzaba la vacunación. Entonces vemos que la zona estaba poblada por gente de quintas, los dueños, los que trabajaban en las quintas, es decir, agricultores, ganaderos, la gente que trabajaba en el polvorín, y en los alrededores del polvorín había muchas tierras que no estaban ocupadas por quintas, lo cual era aprovechado para que muchos gauchos y sus familias provisoriamente se instalaran. Bueno, sobre esta población era así variopinta, o sea, de alta sociedad y de baja sociedad, para decirlo en términos llanos, trabajaba Segurola. Al principio la vacuna no era obligatoria, o sea, que se sentía en condiciones de ir a vacunarse, iba y se vacunaba. Es importante la figura del sacerdote. ¿Por qué? Porque había mucha gente que tenía miedo de vacunarse e inyectarse la enfermedad. Entonces, la figura de un sacerdote hacía de que se limara la aspereza de creer que se estaba atentando contra algo que no correspondía inyectarse uno mismo la enfermedad o permitir que una persona le inyectara la enfermedad. Entonces la figura del sacerdote de alguna manera evitaba ese tipo de situación, porque era como que estaba bendecido el hecho de poder vacunarse. Ahora bien, habíamos dicho que al principio, de todas maneras, no era obligatorio, y después se hace obligatorio para evitar justamente que se propagara la viruela. Entonces, hay situaciones en las cuales Saturnino Segurola se ve en la necesidad de utilizar hasta la fuerza pública para que se le acercaran las personas y de esa manera poder vacunarlas. Pero de esa manera también logró salvar muchas vidas. Con el paso del tiempo, la quinta se fue loteando y el árbol, por suerte, fue siempre cuidado por los dueños sucesivos del lugar. La quinta, después de los Segurola, pasa una familia Letamendi, que en realidad estaban empelotados con los Segurolas, y por último, cuando se produce la división de la quinta, llega un momento en que el dueño del lote donde estaba el árbol se ve en la necesidad de hacer una construcción, con lo cual pide permiso para talar el árbol. Esto produce una reacción de la gente. ¿Por qué se produce una reacción de la gente? Porque por suerte, a través de hombres como Eduardo Daondo, que hace un recuento de todos los árboles históricos del momento, Carlos Tais, que era el director de paseo de la ciudad de Buenos Aires, que promueve la protección justamente de los árboles históricos, de Ricardo Levene,
que fomenta la necesidad justamente de salvar al Pacará de Segurola del hecho prácticamente que se iba a consumar, que era talarlo. ¿Por qué se iba a talarlo? Porque el Consejo de Deliberantes llega a la conclusión de que es muy oneroso expropiar el terreno y recuperarlo para conservar el árbol. Entonces, se promueve una colecta pública, se empiezan a concientizar a los diarios, que empiezan a sacar artículos en pro de la defensa del árbol. Esto convence al intendente de la época, Arturo Goyeneche, apoyado también por el senador socialista Alfredo Palacios, y ambos promueven la necesidad de salvaguardar el árbol. El senador Palacios inclusive presenta un proyecto dentro de su Cámara de Senadores, el cual es apoyado por todas las fuerzas políticas, o sea, que la figura de Saturnino Segurola concita la atención y el apoyo tanto de la gente que hoy diríamos de derecha como la gente de izquierda. En el caso particular, y muy destacable por cierto, es la de Gennaro Giacobini, una de las personas que estudia la historia de Saturnino Segurola, hace poner una placa, es un médico de la zona del Parque de los Patricios, muy famoso en la época, inclusive llega a ser candidato a presidente en las elecciones de la década del 50, con un partido muy chico, el Partido de Salud Pública, pero sin embargo, si usted le preguntaba a la gente de la época, era una persona que era mirada con mucha simpatía. Bien, entonces, el árbol se salva de la situación de ser talado, se logra hacer un lugar de protección para el árbol, que es la plaza donde está, pero pasa el tiempo, el árbol envejece, no es mantenido correctamente a través del tiempo, hasta que en 1990 una tormenta lo termina de tumbar. Entonces, la cuadrilla que lamentablemente tiene que acercarse para retirarlo es cuestionado, pero en realidad el árbol fue tirado por una tormenta. Así todo, hoy, ¿qué es lo que hay ahí? No es un retoño, o sea, no es una rama plantada del viejo árbol. En el vivero del Parque Avellaneda había semillas de este Pacará de Segurola. Y bueno, producto de una de esas semillas es el árbol que hoy está en la Plaza José Luis Romero y que es más ni menos que entonces un descendiente del testigo de aquella época donde se vacunaba contra la viruela por el deán Saturnino Segurola. Deán, ¿qué es un deán? En realidad, Saturnino Segurola llega a ser deán prácticamente al fin de su carrera eclesiástica, cuando pasa a ser un canónigo, es decir, miembro del Senado eclesiástico, y el deán es justamente el que preside este Senado eclesiástico. ¿Qué es la figura del Senado eclesiástico? El Senado eclesiástico es un cuerpo que asesora y apoya al obispo del lugar y, llegado el caso, en caso de vacancia, lo reemplaza hasta que un nuevo obispo sea designado. Entonces, por eso también es conocido como el canónigo Saturnino Segurola o el deán Saturnino Segurola. En el 2011 podemos encontrar otra situación en la cual, como miembro de la Junta de Estudios Históricos del Parque Chacabuco, estoy orgulloso de contarla. ¿Por qué? Porque la plaza estaba bastante venida menos, estaba bastante descuidada. Entonces, nuestro primer presidente y fundador, Ricardo Lobótrico, acompaña a las fuerzas vivas de la zona, es una de las personas más importantes para salvaguardar
de vuelta ese lugar y llevarlo a la situación más parecida a la que es hoy. Si bien no es todavía la situación hoy ideal porque empiezan a aparecer pintadas, el árbol está mucho más protegido porque hay un cerco que lo protege y está cuidado. Bueno, una vez más, gracias a la Junta Central por esta oportunidad de poder explicar uno de los emblemas de nuestro barrio, que es el Pacará de Segurola. Hoy, como vemos, un descendiente de este Pacará. Bueno, muchas gracias.